Si me preguntan por un porcentaje, yo diría que el 70% de los pueblos de Venezuela tenían toros coreados. O toros, realmente. Porque a veces lo importante era tirar un toro para el espectáculo del público. Y copiando las tradiciones españolas, se veían el toro enmolado o el toro que querían torearlo porque era ganado muy bravo principalmente. Hablábamos de que este grupo de asociaciones, en función de las fiestas patronales, que veían la destreza de algunos coleadores que se destacaban, nació la idea de hacer un campeonato. Y fue ambiciosa la idea. Ni siquiera se empezó con un campeonato regional, porque para eso existían las ferias. Las competencias en la feria era de corte regional, algunas muy buenas, como las de la Feria de Valencia, de Maracay, las ferias de Mayo de Yaracuy, en Barquisimeto, hacia Barinas también se coleaba mucho. Lo cierto fue que hablar de una competencia nacional requirió una gran comisión, y voy a nombrar muchos de los que estaban en esa comisión, que hizo que en un momento dado mi papá viviera en Portuguesa. Allá teníamos una finca, mi papá estaba de socio en una finca que fue muy famosa, la finca Rosario, donde salió mucho caballo y mucho ganado. En los años 56 hasta el 58 fueron 2 años visitando y convenciendo gente. Realmente había mucho coleador hacia el centro-occidente. Lara, Portuguesa, Yaracuy, Barinas, y sin meter el lado de Apures, porque esa es la zona llanera, donde el Guárico tenía muchos hombres, pero las fiestas estaban en desarrollo. Digamos que el coleador guariqueño era más preocupado por ser un buen enlazador, un buen peón y ganarse. Y realmente, bueno, también predomina el caballo. En Venezuela se dio la oportunidad de que quedó mucho caballo porque los ejércitos tenían grupos de caballería. Y esos grupos de caballería trajeron caballos de muy buena raza y muy buenos para trabajar el ganado. Inclusive se habló de los hijos de Hypocrite, caballo padrote que estuvo en la hacienda Las Huertas, donde mi papá en un momento dado tuvo su ganado de leche. Allí nació mucho caballo bueno, que eso tendremos la oportunidad de nombrar. Entonces, si uno hablaba de las coleaderas no federadas, diríamos que desde el mismo enero el coleador le quedaba un tiempito de salir de las fiestas de Pascua para prepararse y empezar. Porque las fiestas de la Candelaria, principalmente aquí en el centro, involucraban las fiestas en Turmero, que eran más o menos 12 días de toros coleando, y también en Valle de la Pascua, las ferias. Bueno, fueron fiestas primero de la Candelaria, que también se coleaba en una calle muy buena. Eso movía prácticamente todo el país. Estamos hablando de un país de más o menos para el año 58, 56 prácticamente, de 5 millones de habitantes.
Esas fiestas eran realmente fiestas del pueblo, porque el pueblo se entregaba. Pero, ¿cuánto ganado se echaba? ¿Cómo se organizaba? Bueno, eso era algo que tenía su logística. Todos entraban, todos entraban a la manga, todos los coleadores, algunos a exhibir sus caballos, caminadores, a mostrar, bueno, su destreza de jinete, y pocos eran realmente coleadores. Los que más se dedicaban al coleo eran los que tenían los caballos entrenados y eran hombres de mucha destreza. En los estados centrales hubo gente que le invirtió mucho a esos caballos, mucho. Entre las asociaciones que se mostraron con deseo de participar en esos campeonatos nacionales estuvieron principalmente la Asociación de Carabobo, que estaba en manos de Simón Infante, de Heriberto López y de don Luis López Fraino, ¿está bien? Don Hermógenes López, que impulsaron realmente la labor de llano. Igual, en Aragua, prácticamente un estado muy agrícola, la Puerta del Llano, manejaba muchas fincas gomeras y había mucho, pero mucho llanero, mucho buen enlazador. Entre eso, bueno, destacaba mi papá. Y la Martinera. La Martinera eran varias fincas donde había mucho ganado, muy buen enlazador y una buena cría de caballos. Caballos de corte media sangre. Realmente el cuarto de milla no se veía mucho, pero sí el árabe y los hijos de pura sangre. Con yeguitas criollas, pero también había unos caballitos criollos muy buenos, muy extraordinarios. Nació entonces el deseo de ver competir caballos y llaneros, de ver competir realmente en una manga ese deseo, pues, de que quién es mejor, ese es el mío. Llegando más o menos a ver en el principio 7 estados que participan realmente en el acta de formación de la Federación Venezolana de Coleo, que es otro programa que vamos a hacer realmente para mostrar documentos históricos cuando nos toque. Tenemos muchas ansias de mucha información que queremos dar. Para mis amigos cibernautas que nos acompañan en diversas páginas del coleo y con tanto video que estamos viendo últimamente entre el coleo de ayer y el coleo de hoy, estamos hablando de cómo realmente se llegó a la primera competencia nacional. Fue en el año 1959 que finalmente, después de una clasificación entre los coleadores más destacado y menos destacado o novatos, se hicieron las dos categorías, la A y la B. En la B quedaron muchos jóvenes, porque también se estableció la categoría C, que era de menores, que llegaba hasta los 16 años inicialmente. En esa categoría B se colocaron quizás los menos destacados, pero se colocaron muchos jóvenes que coleaban, muchos todos. Más bien la selección de los más destacados tuvo bastante, más o menos, que conversaciones. Hay casos de coleadores que entraron directamente a la categoría A sin tener la mayoría de edad. Me refiero más o menos a 3 casos en particular que yo conozco. El caso del doctor Aquiles Fernández, que, bueno, que es realmente, no diría que una figura histórica, porque todavía el doctor Aquiles Fernández está dando mucho de su conocimiento y mucho de su deseo y nos está ayudando mucho en la formación y el desarrollo histórico que estamos haciendo en el colegio. Estuvo Gaudí Guevara, un gran coleador larense, que bueno, que entre los larenses
escogieran a Gaudí para que estuviera en el A acompañando a los goleadores de ese momento, pues. Y bueno, vinieron, hicieron el primer campeonato. Se escogió Carabobo porque era la sede realmente donde estaba el doctor Infante y era la primera manga que estaba, bueno, digamos, con todas las condiciones en ese momento adecuadas. Las mangas en ese momento no estaban cercadas y no se cobraba por entrar. Imagínense cómo fue ese primer campeonato nacional en el año 1959. Estando allí, algunos me discutirán, bueno, no, si estaba cercada, no. Realmente la primera manga que se cercó y realmente se cobró por el espectáculo legalmente fue la manga de Coche. La manga de Coche en Caracas, donde realmente vino el segundo campeonato nacional. En este primer campeonato nacional participaron los estados así en orden alfabético: Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Distrito Federal y Miranda y Guárico. ¿Cuántos son? Creo que Guárico no asistió al primer nacional, tengo esa discusión, pero yo sí recuerdo a Carreñito, sí, sí. Lo cierto sí tengo claro que en este primer campeonato nacional algún estado de la cercanía, pues decir, digamos, Cojedes o Guárico, estaba en plena formación de las asociaciones y bueno, tenían mucho coleador, pero escoger un coleador de campeonato era difícil. Hubo estados, ¿está bien? Y sectores, por lo menos en Miranda, la zona de Barlovento, la zona del Tuy, no les interesó la idea de participar en un campeonato nacional porque sus fiestas eran muy buenas. Dígame, las fiestas de Barlovento, es decir, de toda esa zona barloventeña, eran fiestas patronales bastante buenas, inclusive en los años 30 y 40 se coleaba en la capital, en las calles de Caracas. ¿Sí?